se dio un hecho, que más que una noticia, fue un hecho muy importante en el Estado de México. Esos hechos a los que no solemos prestarles atención porque no son ruidosos, porque no hay un conflicto de por medio, pero no queremos terminar la semana sin registrarlo, Manuel. Es correcto, se presentó el protocolo de actuación para juzgar, atender a partir de las leyes nacionales y locales, pero también usos y costumbres de pueblos originarios, específicamente en el Estado de México. Simplemente nada más en el Estado de México se registran el náhuatl, el metlacinca, mazahua, otomí y tlahuica. Bueno, del 2020 a la fecha, en el máximo Tribunal de Justicia del Estado de México se han iniciado 485 asuntos en materia penal, en los que al menos una de las partes pertenece a una de estas etnias. 485 en casos. 3 años. En 3 años. 2021, casi 4 años. 419 personas imputadas, 135 como víctimas u ofendidas. Y pues se trata, por ejemplo, mujeres que en algunas etnias no tienen derecho a heredar. Quizás hasta cuestiones como de entendimiento, de traducción, de comprensión de los... ¿Pero qué fue entonces lo que es un protocolo de actuación? Es un protocolo de actuación y tenemos hoy aquí y agradecemos en verdad. Perdón, como sala de asuntos indígenas, especializada, pues eso es importante. Tenemos aquí al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a don Ricardo Sodi. Gracias, Ricardo, qué gusto. Muchas gracias. Gusto. Nos hablamos alguna vez en una entrevista de tú. Así es. Es que eres el presidente. No, güey. Pero muchas gracias, sí, claro, por supuesto que sí. Tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es este protocolo? ¿Cuál es la importancia en la vida cotidiana, presidente? En la vida cotidiana. A partir de la estadística que comentó Manuel, nos dimos cuenta que había necesidad de una sala de asuntos indígenas en el Estado de México que no existía. Se promovió una reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se hizo una consulta con pueblos originarios, inclusive invitamos a Rigoberta Menchú, por ejemplo, que nos estuvo ahí, claro. Esto fue el martes, ¿no? Amadrinando la creación de la sala de asuntos indígenas, y el Congreso del Estado de México, la legislatura, aprobó la creación de la sala. Está integrada por 5 magistrados y magistradas. 2 en materia penal, 2 en materia familiar, 1 en materia civil, y lo que busca es crear precisamente un interculturalismo jurídico. Es decir, hay que juzgar a los pueblos originarios a partir de sus usos, costumbres, tradiciones, respetarles el derecho al uso de su idioma, ponerles un traductor, respetar, tutelar sus derechos humanos, porque se generan a partir de esa falta de tutela de los derechos humanos muchas asimetrías que derivan en injusticia. Les pongo un ejemplo para atender esto. Una mujer que a los 13, 14 años fue dada a su marido, así, fue negociada, la vendieron a su marido. Ella fue víctima de abuso. Fue víctima la obligaron a prostituirse, a trabajar, la golpeaban, la maltrataban. Hablaba otomí, no hablaba español, difícilmente hablaba español, no sabía leer, no sabía escribir. Harta, un día mata a su pareja, lo mata, no están casados, eran concubinos, lo mata. Y a la señora la acusan de homicidio calificado, porque lo mató con un cuchillo cebollero, y le ponen 55 años de prisión. Y ni cómo defenderse. Bueno, cuando se promulgó la ley de amnistía del Estado de México, empezamos a revisar casos de esa naturaleza, donde había las categorías sospechosas: indígena, analfabeta, mujer, con escasa formación cultural, y todas esas categorías que se llaman categorías sospechosas, porque cuando están presentes se sospecha que hubo una insuficiente tutela de los derechos humanos. Y a partir de ahí hicimos un repensamiento y un replanteamiento y se le dio la amnistía a la señora. Estuvo 20 años en la cárcel, pero finalmente obtuvo su libertad, porque nos dimos cuenta que esta señora no tuvo las oportunidades de defenderse, fue víctima de una agresión toda su vida y de un mal manejo de la tutela de los usos y costumbres y tradiciones. Un caso. Nosotros llevamos una historia muchísimos parecida, ¿te acuerdas de una persona mazahua? También una historia, digamos, con muchos elementos comunes. Y entonces decidimos crear la sala de asuntos indígenas y se creó este protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. ¿Qué es eso?
La perspectiva intercultural es tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios que no se contrapongan al derecho positivo mexicano y que podamos armonizarlos, porque finalmente los usos y costumbres quedan en el limbo, en el aire. La perspectiva intercultural significa fijarlos a partir de criterios judiciales, a partir de jurisprudencia, para que haya certeza jurídica. ¿Qué está mal de los usos y costumbres? ¿Qué está bien de los usos y costumbres? Y eso se fija a partir de criterios de jurisprudencia que establece la Sala de Asuntos Indígenas. Entonces eso le da más certeza a los pueblos originarios cuando enfrentan un problema de todo tipo, no solamente penales, también sucesorios, familiares, de diversa naturaleza, y se les permite aportar esas tradiciones, usos, costumbres y preservar, por ejemplo, el uso del idioma, el uso de sus tradiciones y eso tomarlo en cuenta para juzgarlos. Porque ya juzgar ha cambiado, el proceso de juzgamiento ha cambiado. Ahora hay que hacerlo con perspectiva de género, de infancia, de tutela de derechos humanos. Y se había omitido la perspectiva intercultural indígena, que también tiene la presencia de muchas categorías sospechosas que hacen presumir que hay una asimetría en la tutela de los derechos humanos. Porque precisamente el tema de usos y costumbres lo que podría permitir son los abusos a la ley. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque en mi pueblo se hacen las cosas así y yo o domino o obligo a hacer las cosas. Puedo vender a mi hija de 13 años. ¿No? Exactamente. Y prostituirla. Exactamente, lo cual además es un delito. Pero como son usos y costumbres, no se puede considerar eso como delito como tal, entonces hay una excepción. Bueno, eso no debe de ser. Por supuesto, lo que tiene que hacer el interculturalismo jurídico es decidir qué está bien hecho dentro de las usos y qué está mal. ¿Y qué aunque dicen sean las usos comunidades, presidente? ¿Qué dicen los otomís, los mazahuas, los tlahuicas? Para poderlo hacer, dicen? nos acercamos mucho a todas las comunidades. Hemos iniciado un proceso de acercamiento porque hay otra cuestión, no han sido escuchados. Y esta es una oportunidad para escucharlos. La creación de la sala indígena, toda la consulta popular que se hizo, fuimos a las 5 etnias originarias del Estado de México, nos reunimos con el gobernador general de las etnias indígenas, con los jefes de cada una de las diferentes etnias, tuvimos intercambios, estaban francamente sorprendidos de que por primera vez se les escuche, de que se les tome en cuenta. Un tema, medicina tradicional. Suelen ser muy celosos también muy sus celosos. usos, costumbres, tradiciones. Pero si se les respetan y se les habla con franqueza, se les incluye y se les toma en cuenta, esas barreras se borran, porque están ávidos de ser tomados en cuenta, ávidos de ser escuchados, tienen mucho interés de participar y estamos haciendo la Sala de Asuntos Indígenas, va a ser sesiones itinerantes en los pueblos originarios. El próximo año, ya este año prácticamente está finalizando, vamos a empezar con una sesión mensual en cada una de las diferentes comunidades donde están mazahuas, tlahuicas, matlatzincas, otomíes, etc. La intención es acercarnos y también darles un espacio para visibilizarlos y escucharlos y entenderlos. Ahora, ¿ellos qué dicen en esas pláticas, en estas escuchas? ¿Están de acuerdo en ser juzgados al final? Porque van a juzgarles sus excesos, ¿no? Evidentemente, cuando cometen algún delito, van a tener que acudir al tribunal. Pero no es lo mismo acudir al tribunal sin que se tomen en cuenta todas las circunstancias, acudir al tribunal y que los jueces y los magistrados conozcan usos, tradiciones, costumbres y les respeten esos usos y costumbres. Por eso se hizo este protocolo, protocolo de juzgamiento con perspectiva intercultural, donde se retoma toda la tradición, dónde están, cuáles son sus usos y costumbres. Bien, aquí estamos en el Palacio de Justicia, precisamente llevando a cabo las consultas, y creo que es algo, también otra cosa que hemos promovido. Perdón, presidente Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos. Interesante. Antecedentes, a ver si es el antecedente de semana. Para nosotros, ¿no? Bueno. Y mira también. Gracias. Tenemos que hacer la pausa y ahora que regresemos continuamos. Adelante. Yo creí que estamos en pausa. Continuamos conversando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con Ricardo Sodi, sobre esta muy relevante noticia, yo diría una buena noticia, la creación de un
protocolo de juzgamiento con perspectiva intercultural, en especial para las comunidades indígenas del Estado de México, en una sala de asuntos indígenas. Especializada. ¿Sí? Le preguntábamos ahora en el corte a Ricardo Sodi, el presidente del Tribunal Superior, si había otro caso así en México. Nos decías que solo en Oaxaca. Sí, así es, solo Oaxaca tiene una sala de asuntos indígenas. Nada más. No Chiapas, no Yucatán, bueno, no Chiapas, Campeche. Yucatán, Quintana Roo tienen jueces y magistrados indígenas, pero no una sala como tal. Y te preguntamos también en el corte, bueno, ¿de qué tamaño va a ser esto? Estamos hablando de que van a atender 3 casos en un año, o no se van a dar abasto porque van a ser 7,000 casos. ¿Cuánto calculan, por ejemplo, para el 2015, cuántos casos o cuántos juicios, vamos a llamarlos juicios, de asuntos indígenas resolvería esta sala? Todos los jueces del Estado de México, son 420 jueces, fueron capacitados con este protocolo de perspectiva. Todos tienen que conocer de las diferentes materias: civil, familiar, y ahora, penal, etcétera. Y la sala indígena es una sala que no es permanente, es una sala que solo se convoca cuando hay asuntos. Se crea por caso. Se crea por caso. O se junta por caso. Y son varios casos. Primero, apelación, recurso de apelación, cuando en la primera instancia se juzgó a una persona que se autoadscribe a una comunidad indígena. Más o menos la experiencia que hemos tenido, entre 150 y 200 asuntos al año, del universo general que tenemos del Estado de México. No son pocos. No son pocos. Tienen algún involucramiento con temas de etnias originarias. Y tenemos que tener, obviamente, peritos, traductores en las 5 etnias para que puedan atender esos temas. Y, desde luego, la apelación es la que se forma en la sala únicamente para tener el recurso de apelación, y ahí se resuelve por la sala. Más o menos calculamos que la sala de asuntos indígenas podría tener unos 40, 50 asuntos por año de apelación. Pero en general, los juzgados de primera instancia, no todo se apela, entre 150 y 200 asuntos al año. Yo sé que es difícil, presidente, porque luego lo hemos visto cuando alguien pide un amparo, cuando hay una revisión, pero ¿hay alguna idea más o menos de cuánto debe tardar un tiempo de revisión de un caso? Sí, de hecho en el Estado de México tenemos tiempos fijados por la ley. Todavía está en vigor el Código Procesal Civil, Familiar, y desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se resuelven los términos indicados. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues, la defensa alarga los procesos porque así conviene a los intereses de la defensa, o se alarga por circunstancias probatorias. Pero tratamos de que sean los tiempos razonables dentro de esto, porque la justicia retardada es terrible. Hicimos que luego invita a la gente a abandonar un modelo de justicia penal recientemente, una capacitación muy intensa a jueces, pero también trajimos a defensores públicos, a asesores victimales y agentes del Ministerio Público y jueces. Los 20 son 20, eran 80 personas. Se les capacitó para que hicieran un modelo de celeridad, donde un juicio penal lo podemos culminar en una semana y 3 días. Un juicio penal en una semana. Así es. Un juicio, la etapa final del juicio penal. La etapa final, o sea, ya el desahogo de los órganos de prueba y el dictado de la sentencia, claro, todo trae un proceso atrás, pero en una semana. Y se ha logrado y se ha podido bajar los tiempos de resolución. Claro, desde luego tiene que haber una buena disposición anual. La última etapa, la etapa de juicio oral, es la etapa culmen, la etapa final, y esa se puede hacer en términos muy razonables. Lo que interfiere después, juicios de amparo y demás, eso dilata muchísimo los procesos judiciales. Pero esa parte es buena. Por separado, presidente, nos presenta esta gacetilla, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de resolver conflictos? Que es quizá para tratar de evitar. Yo creo que los medios alternos de solución de controversias es una solución a la saturación de los tribunales. A ver, pero no tenemos esa cultura presente ni en el Estado de México. Pero hay que crearla, hay que iniciarla, hay que fomentarla. Vamos al pleito. Somos un Estado de altísima, como país, somos un país de altísimo índice de litigiosidad. Este es un tema que en los indicadores del Poder Judicial del Estado de México estamos midiendo. El índice de litigiosidad. Somos un Estado muy litigioso. Todo lo queremos llevar a tribunales, cuando no todo tiene que llegar a tribunales.
porque tenemos que fomentar los medios alternos de solución de controversias. Por ejemplo, publicamos este cuadernillo con caricaturas, temas muy sencillos, y hemos logrado abatir un poquito la llegada de asuntos al tribunal en materia, un 20% no, de los asuntos, mucho, presidente, Ricardo. Los asuntos que llegan a la materia familiar se ha logrado abatir. Esto, se han creado mediadores privados. En materia mercantil hemos reducido un 30% los juicios mercantiles, pues nos llevan juicios ejecutivos mercantiles por 1,500 pesos, 2,000 pesos. Y hay que crear expedientes, hay que asignar personal. Le sale más barato al Estado de México decirle, mira, toma tus 1,000 pesos y vete, porque sale mucho más caro que llevar todo un proceso con los costos directos y indirectos que tiene eso. Entonces, estamos fomentando también en las comunidades indígenas, estamos fomentando la mediación y la cultura de la mediación. Es una cultura. Esto no va a ser a corto plazo. Es una cultura nueva, pero ha pegado en el Estado de México. Bueno. Le hemos apostado muy fuerte a la mediación en el Estado de México. Pues felicidades, Ricardo. Felicidades. Qué gusto escuchar esto. No, la verdad es que sí. Ojalá funcione bien. Esperemos. Ojalá depende de que tengamos el protocolo de juzgamiento con perspectiva intercultural y la creación de la Sala de Asuntos Indígenas, todo esto en el Tribunal de Justicia del Estado de México. Así es. Proyectos muy buenos, vamos a ver ahora cómo camina. Están caminando y con mucho entusiasmo y mucha voluntad de parte del Poder Judicial, pero también de la comunidad a la que estamos atendiendo en el Estado de México. ¿Cómo es la vida en el Estado de México? Pues francamente, la vida allá arriba. La vida es muy positiva porque tenemos una coordinación entre todos los poderes del Estado. Sí. Tenemos una magnífica coordinación. Ya no hay pleito así ejecutivo. De ninguna manera. Judicial. Tenemos una coordinación espléndida con el Ejecutivo, con nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez. ¿Cómo lo tenías con Alfredo del Mazo? Como lo tenía con Alfredo del Mazo. Mi obligación como presidente del tribunal es tener esa comunicación y esa coordinación con los otros poderes. Muy bien. ¿Y con el Poder Judicial federal, bien? Bueno, con el Poder Judicial bien, tenemos obviamente una relación cercana, debemos tenerla por el tema de los amparos Es que ahora ves que están peleando todos contra todos. Ve lo del Tribunal Electoral. Bueno, de hecho, con el segundo circuito tenemos una relación de mucha comunicación. Hacemos conversatorios entre jueces y magistrados federales con jueces y magistrados locales. Pues se tienen que entender, tienen que saber cómo piensa uno, cómo piensa el otro, y entender el sentido de sus resoluciones. Luego a veces esa falta de comunicación es lo que genera separaciones o conflictos. Buscamos en el Estado de México reuniones frecuentes con los magistrados federales del segundo circuito y tenemos conversatorios muy amables. Nos platicamos, comentamos, entienden nuestras necesidades y entendemos nosotros sus resoluciones y el sentido de sus resoluciones. Pues felicidades, mucha suerte a Ricardo Sodi. Gracias por estar con nosotros hoy, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Suerte con este protocolo de juzgamiento, así se llama, protocolo de juzgamiento con perspectiva intercultural. Muchas gracias y ojalá a ti, Manuel. Presidente, gracias. Pronto estemos haciendo una evaluación. ¿Sí? Estás hablando de 150, 200 casos que se podrían atender, más o menos es un cálculo en un año. Además tiene facultades consultivas. Se le pueden formular consultas a la Sala de Asuntos Indígenas y tiene que dar una consulta, una opinión. No solo recurrir en casos Exactamente, de juicio. Y también tiene la posibilidad de atender recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que por su naturaleza no son ejecutivas y la Sala les puede dar el carácter de ejecutivas. Pues mucha suerte, se te ve muy convencido. Sí, lo estoy. De este proyecto, ojalá funcione muy bien. Y muchas gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias, sí, Ricardo. Gracias, Manuel. Son las 9:35, nosotros hacemos una pausa y continuamos.